Imagina que tienes 5 años de dedicarte a la profesión de tus sueños. Desde tu licenciatura te preparaste muchísimo para poder hacer eso que tanto te gusta hacer. Empiezas a trabajar por tu propia cuenta en eso que tanto te gusta, desarrollas un espacio para hacerlo posible, un consultorio, una oficina, lo que tanto quisieras, y te esfuerzas muchísimo para dar el mejor servicio que tanto te apasiona brindar. Hiciste esa lucha y tienes que seguir adelante porque te gusta muchísimo. Por más que tú estás cansado, tú decides seguir porque eso te apasiona. ¿Qué crees que tendría que pasar para que tú dejes ese trabajo que tanto te gusta? ¿Una tragedia? ¿Un divorcio? ¿Un terremoto? Pues justamente hoy te voy a contar mi experiencia durante el terremoto del 19 de septiembre del 2017, puesto que ese terremoto logró hacer que yo tuviera que salir corriendo de mi consultorio que tenía en la colonia Roma, ya que se abrió una pared del consultorio mientras yo estaba trabajando con un paciente durante ese momento. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apasionados por la mente humana y por el psicoanálisis. Y pues justo el mes pasado creo que les platiqué una historia de cómo fue cuando yo pasé por un momento de burnout, y justo en ese video les platiqué que cuando más abrumado estaba por el burnout, el sismo del 19 de septiembre de 2017 vino a romper el consultorio en el que estaba. Así que quédate hasta el final del video para que veas cómo terminó todo ese día. Bueno, pues hoy es 19 de septiembre cuando se estrena este video, y fue justo en este mismo horario por la tarde del 19 de septiembre cuando yo no sabía qué hacer en esos momentos. Me sentía tan consternado, tan abrumado, que no tuve de otra más que salir a la calle a buscar qué escombros poder quitar, cómo poder ir a ayudar a quitar esos escombros de esos edificios caídos. Estaba tan consternado y confundido que precisamente en esta hora, cuando se está estrenando este video, como a las 6, 7 de la noche, no tuve remedio más que salir a la calle y buscar algún edificio donde poder ayudar a quitar escombros, y de esta manera poder aportar algo a la ciudad que estaba pasando por una tragedia total. Bueno, todo empezó esa mañana cuando justo en el horario en el que yo entrenaba box, suena la alarma sísmica y empezamos con bromitas de que hay el temblor, sí, pero salimos de manera ordenada a la zona del simulacro, y pues nadie pensó en ese momento que horas más tarde iba a suceder un terremoto. Sin embargo, saliendo del gimnasio, me bañé y me dirigí a trabajar a mi consultorio que se encontraba en la colonia Roma. Hay que tomar en cuenta que la colonia Roma fue una de las zonas más afectadas durante el terremoto. En ese tiempo yo tenía un paciente al cual veía 4 veces a la semana, y precisamente los martes, que esa vez fue un martes, el horario era a las 12:30 del día. Y así fue, empezamos en punto a las 12:30 y le vamos a denominar a esta persona, para no revelar nada de su identidad, como B. Se va a llamar P con B grande. Bueno, pues me acuerdo que comenzamos la sesión en punto, y ya cuando estábamos a punto de terminar, empezamos a sentir cómo se movía el piso, y se movía de esta manera como ondulatoria. En ese momento B decidió pararse y me dijo: vámonos corriendo. Yo le dije: bueno, vamos a guardar la calma, sí vamos a salir, pero vámonos despacio. Hasta que llegamos a la sala de espera, y cuando llegamos a la sala de espera, el edificio se empezó a mover de una manera que nunca antes había sentido. Empezaba así el movimiento ondulatorio, pero cuando casi iba a terminar el ciclo, del edificio saltaba como 30 centímetros. En ese momento yo nunca había sentido un movimiento tan fuerte de la tierra, y de repente volteé a ver la pared de la sala de espera y se abrió, y en ese momento sentí por primera vez una sensación que nunca había sentido en mi vida. Tenía miedo por perder mi vida, porque el edificio me fuera a aplastar o que se fuera a caer encima de nosotros. Por supuesto que sentí toda esa adrenalina, y en ese momento le dije: tenemos que correr. Entonces yo me adelanté porque era más rápido, me empecé a bajar las escaleras, atrás venía esta persona y pues por supuesto que no le iba a dejar atrás, pero como yo iba un poquito más rápido me adelanté, y cuando íbamos bajando esos 30 centímetros que saltaba el edificio era mucho más. O sea, seguía este movimiento así, de repente ya era como un movimiento hacia arriba y hacia abajo que nunca voy a olvidar. Cuando iba bajando me acuerdo que esta persona se cae. Yo no volteé, seguí la inercia, seguí corriendo, y me di cuenta que esta persona seguía bajando, no se había levantado. Estiro mi mano para atrás para que la agarre mi mano, agarra el barandal del edificio, y en ese momento no sé cómo lo logramos, no sé cómo lo logró inclusive, porque cuando yo sentí su mano, sin darme la vuelta, hizo un jalón mientras seguía bajando, y esta persona también seguía bajando, se consigue parar, y así logramos salir sin tener
tener que darme la vuelta o detenerme, van a ver que esos segundos eran vitales, porque cuando íbamos ya pasando por el lobby del edificio, esta persona me abraza la cintura por el miedo que los dos teníamos y que queríamos salir como diera lugar, y qué mejor que juntos. Conseguimos salir del edificio y a los 5-10 segundos de que salimos por esa puerta, muchos de esos ventanales gigantes que eran los que conformaban la fachada del edificio se empezaron a caer y justo caían enfrente de donde nosotros estábamos parados, justo por donde acabábamos de salir corriendo. Eso cambió todo en mi vida. Como les dije, ese momento cambió mi vida para siempre, porque precisamente ver cómo un espacio que era tan seguro para mí, un espacio donde pues yo podía ir a trabajar con toda la confianza de que ahí estaba y que tenía la seguridad de que pues nada iba a salir mal cuando estuviera ahí, por la seguridad que proveía, por todo ese trabajo que nos dedicamos al pintar las paredes, al llevar los muebles, al remodelarlo, porque me acuerdo que cuando entré ahí tuve que quitar una pared de tabla roca que hacía que el espacio sea muy chiquito para trabajar, y pues lo ampliamos. O sea, fue algo que para mí tenía mucho valor, y ver cómo ese espacio de repente se vuelve tan peligroso de un momento a otro, el ver esa incertidumbre o ver esa fragilidad humana y cómo de un momento a otro todo cambia, realmente fue algo que cambió mi forma de pensar en mi vida para siempre. Y hoy entiendo que no hay un entrenamiento o algo que puedas hacer para enfrentar una situación así. Evidentemente, el estar en análisis fue algo que me funcionó, algo que me sirvió y que me ayudó inclusive a saber cómo resolver muchas de las problemáticas que vinieron después o justo en ese momento. Eso es otra historia. Pero más allá de cualquier análisis que puedas hacer, cualquier psicoanálisis por años, nada te prepara para enfrentar una situación como esa. Después de ese momento, o sea, después de que vimos los cristales ir cayendo justo por donde acabamos de pasar, decidimos resguardarnos en el crucero, alejarnos de los edificios grandes por si algo se caía o se derrumbaba, pero fue una experiencia tan fuerte que toda la gente estaba en la calle completamente consternada de todo lo que estábamos viviendo. Evidentemente, cuando B me seguía abrazando, no era algo que iba a interpretar, estábamos en una situación de crisis. Ya después me soltó, ya cuando se dejó de mover la tierra, el piso se seguía moviendo de esa manera tan rara y tan fuerte, y veíamos los edificios moverse de esa manera, ya derrumbándose alguna parte de los edificios, alguna piedra, alguna teja. Era algo pues verdaderamente que nos dejaba en shock. Afortunadamente pasó, y ya cuando pasó eso, pues ya como que todos empezamos a lograr guardar la calma, aunque todavía en la calle escuchábamos gente que gritaba, que estaba desesperada, que se quería comunicar con sus familiares. Realmente fue algo muy fuerte para, pues sobre todo para la colonia Roma. Yo creo Roma y Condesa fueron muy afectadas. En ese momento yo me acuerdo que había dejado arriba del edificio mi mochila donde tenía las llaves de mi casa, y tuve que meterme. Sé que me arriesgué mucho, pero si no, no iba a poder entrar a mi casa. Me metí rápidamente, saqué la mochila, cerré la oficina y logré salir. Supe de algunos casos donde las personas que volvieron a entrar al edificio ya no lograron salir porque se les derrumbó encima. Entonces creo que corrí con mucha suerte para poder ir por mi mochila y salir. El edificio no se cayó, sí se abrió la pared de mi consultorio, pues muchos ventanales se cayeron y afortunadamente no nos pasó nada. Y bueno, sé que hubo gente que perdió muchísimo más que yo. Yo me siento muy afortunado de pues, haber salido ileso, y que quizá las pérdidas fueron materiales y ya. Supe que hubo gente que perdió mucho más, que les mando un abrazo. Una vez que logramos pues ya tener nuestras cosas, nuestras pertenencias, pues decidimos acompañarnos al transporte público para que cada quien pudiera seguir su camino. Sobre todo porque había mucha gente en la calle y no sabíamos qué podía pasar. No sabíamos si iba a empezar a haber alguien que se desesperara y luego quisiera como aprovecharse de la situación y pues no sé, cometer un asalto. Entonces decidimos acompañarnos al menos al transporte público y de ahí seguir nuestro camino cada quien. Evidentemente decidimos terminar la sesión en ese momento, y pues ya como no pasaba el Metrobús, decidimos llegar a la glorieta de Insurgentes y de ahí que cada quien siguiera su camino. Yo fui a revisar mi casa, ¿no? A ver que todo estuviera en orden, y justo cuando me fui alejando de la Roma Condesa, cuando fui acercándome a lugares un poquito más al norte, vi que todo se había vivido de una manera muy diferente. O sea, realmente la Roma y la Condesa fue un caos total. Había muchas fugas de gas, había mucha gente en la calle, había muchos edificios afectados y varios edificios que se derrumbaron. Y cuando ya me iba acercando más hacia el norte, pasando Reforma, me di cuenta que la zona estaba mucho menos afectada, y eso pues me dio un poco más de calma. Al llegar a mi casa vi que todo estuviera en orden. Decidí ir a la casa de mi exnovia como para que todo estuviera bien por allá.
En ese momento ya eran aproximadamente las 6 de la tarde y pues yo no podía estar en calma. Realmente estaba muy consternado por lo que había pasado y por cómo vi que había quedado la colonia donde yo trabajaba. No podía guardar esa calma y tuve que salir a la calle. Fuimos preguntando a la gente que veíamos si había un lugar donde podríamos ayudar. Supimos de varios edificios cerca del Parque España que fueron muy afectados y que de hecho estaban derrumbados. Entonces decidimos ir ahí a poder ayudar en lo que pudiéramos, a quitar una piedra, a quitar un escombro, a llevar víveres, y realmente fue una experiencia que no puedo olvidar. Ver tantos mexicanos conmovidos y asombrados tratando de ayudar, haciendo cadenas humanas para quitar piedras pequeñas, medianas de estos edificios caídos fue algo verdaderamente conmovedor. Y pues bueno, estuvimos ahí en el edificio que estaba en Laredo con Ámsterdam como hasta las 10, 11 de la noche ayudando en lo que pudimos. Supe que mucha gente se quedó mucho tiempo más y que inclusive hay unas fotos espectaculares de esa noche, pero bueno, teníamos que descansar y sabíamos que los siguientes días y las siguientes semanas iban a ser algo completamente diferente. Yo tendría que encontrar cómo seguir con mi trabajo, seguir con todo lo que había conseguido hasta ese momento, si iba a perder el consultorio o no, si me tenía que cambiar. Evidentemente me tuve que cambiar y pues por eso nos decidimos ir temprano, como para poder pues seguir el día siguiente con nuestras labores normales o hasta entender qué iba a pasar con mi trabajo. Evidentemente tuve que cambiar de consultorio. Estuve un mes trabajando a distancia como podía, ¿no? Y en ese inter me pasaron algunas cosas que pues también me cambiaron la vida, porque precisamente pues en ese inter tenía que ver dónde iba a trabajar, qué iba a pasar, cómo seguir dando asistencia a los pacientes que ya tenía, ¿no? Cómo seguir con ese trabajo, y pues empecé a distancia. Posteriormente me prestó la doctora Lourdes Quiroga su consultorio para poder atender a mis pacientes un día. Le agradezco mucho. Al mismo tiempo, ahí mismo en Psiquicultura, otra de las fundadoras, Michelle Scherer-Curie, a las dos les mando un gran abrazo, pues nos llamó a los de Psiquicultura para hacer una intervención en el Hospital Juárez porque la gente no quería trabajar ahí, y ahí me di cuenta que pues había muchas cosas que hacer también fuera del consultorio, desde los conocimientos que ya teníamos e intervenir con las personas dentro de las empresas, y fue algo que pues de alguna manera cambió mi vida, porque también a la par de continuar con mi práctica clínica pues me dediqué a ver cómo se podía intervenir dentro de las empresas. Pero bueno, esa es otra historia que les platicaré en otro día. Si ustedes quieren, háganmelo saber en los comentarios y pues dale like a este video si te gusta. Pero bueno, afortunadamente pude continuar con mi trabajo. Ya tuve que adecuar el nuevo consultorio porque pues sí fue un trabajo bien rudo, y pues bueno, seguí con mi pasión, seguí con mi deseo, y creo que fue algo que el poder haber trabajado con ello tanto pues me hizo tener toda la fuerza para continuar con mi camino y con esto que me apasiona tanto, que evidentemente es trabajar mis pacientes con mis analizantes. Pues de ahí me agarré de mi deseo de continuar para poder seguir adelante. Y así es que se los digo con toda la seguridad que tengo en mí: quien trabaja con su mente enfrenta sus deseos, puede seguir adelante en estas tragedias. Hasta el siguiente video.